Amigas y amigos, ya estamos de regreso. Lo prometido es deuda. Vamos a concluir este tema de los autos eléctricos contra los de gasolina. ¿Cuál es el más limpio? ¿Sí? Quien no haya visto el video de la semana pasada, búsquenlo aquí en la lista de videos del canal. Es la primer parte, ¿sí? Y el resumen de todo ese video está aquí en esta tabla, ¿sí? En esta tabla les estoy comentando, ok, habíamos dicho que el ciclo de vida de un vehículo comprende obtención del material para fabricar sus piezas, ensamblar el vehículo, obviamente en el intermedio está el usarlo durante 10 años y un promedio de 190,000 kilómetros en esos 10 años, y por último reciclar ese vehículo, que en el caso de los eléctricos no incluye el reciclaje de las baterías, que como también les comenté en el video pasado, una batería contamina muchísimo y ahorita, a, a estas fechas de 2019, no hay un método económicamente viable para reciclarlas. Sí hay un método, sí es posible, pero no es económicamente viable. Entonces, por el momento, todas las baterías se están yendo a lugares de confinamiento que requieren un tratamiento especial, medidas para evitar contaminar tierra, mantos freáticos, etcétera. Y para que se den una idea nada más ya para concluir eso, una batería AAA, de las más pequeñitas de control remoto, por ejemplo, puede llegar a contaminar hasta 1 metro cúbico de tierra y todo lo que hay ahí, o mantos freáticos, etcétera, ¿no? Entonces, para que se den una idea. Pero, repito, el tema del reciclaje de las baterías queda fuera de este estudio hecho por el laboratorio Argonne de los Estados Unidos, que como también les dije en el video pasado, fue el estudio de todos los que estuve leyendo, fue el estudio que más me hizo sentido, porque toma en cuenta los factores, creo que los más importantes, y convierte todo a la unidad de medición de energía que se llama Joule, ¿sí? Y también un Joule, nada más para quien no haya visto el otro video, es la energía que se necesita para levantar una pesa de 1 kilo a 1 metro de altura y tardarse 1 segundo haciendo eso, ¿sí? Pero bueno, todo lo estandarizamos en joules. Entonces, estamos midiendo peras con peras. Ya platicamos en el video anterior de la gasolina, que obviamente es diferente la densidad de energía y de dónde viene, todo lo que ustedes gusten, contra la electricidad, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez. Un auto eléctrico requiere para fabricar y reciclar el vehículo 50.7 gigajoules. Y durante 10 años de uso o 190,000 kilómetros, el auto eléctrico va a gastar 135.7 gigajoules, dando un total en su ciclo de vida de 186.4 gigajoules que se necesitan para fabricar, usar y reciclar el vehículo sin tomar en cuenta la batería. Y en un vehículo de combustión interna se requiere mucha menos energía para fabricar y reciclar el vehículo, o sea, solo 33.3 gigajoules. Pero en los 10 años de uso del vehículo, de 190,000 kilómetros aproximadamente, se va a requerir 213 gigajoules para un total de 246.5 gigajoules en su ciclo de vida completo. Entonces, hay que ver de dónde viene y cuántas emisiones genera la energía que un vehículo utiliza en su ciclo de vida. Aquí me metí a la página se llama The Shift Data Portal, o el portal de cambio, el portal de datos del cambio. Sí. Es un portal que está financiado por varias organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, desde Greenpeace, cierta ramo de la ONU, etcétera, ¿sí? The Shift Data Portal. Y en este portal se encuentra la información de la producción de energía, las fuentes por regiones, por países,
uno puede, está muy padre, búsquenla ahí en la descripción, en la descripción del video está la liga, así como también del Laboratorio Aragón, para que chequen la información si algo quieren ahí jugar con estos datos. Pero, como les digo, en este portal ustedes pueden filtrar la fuente de generación de energía, de dónde proviene la electricidad que se fabrica o que se genera. eh, y lo pueden filtrar por fuente, o sea, ya sea geotérmica, nuclear, por medio de quema de combustibles de petróleo o combustóleo, este, hidroeléctrica, etcétera, carbón. Y también lo pueden filtrar por país, pueden usar varios países por región, etcétera, ¿sí? Entonces, a nivel mundial, si ustedes ven esta tabla que les estoy mostrando aquí, eh, a nivel mundial, las 7 zonas del mundo que tiene este portal, que es prácticamente todo el mundo, bueno, no prácticamente, es todo el mundo. Si ustedes ven, el del total de la electricidad que se produce o se genera a nivel mundial, el 39% proviene del carbón, que es de la más contaminante que hay. 22% proviene de quemar gas, que igual y contamina bastante. 17% proviene de la generación hidroeléctrica, o sea, de presas, que también contamina, ¿sí? No porque esté nomás el agüita ahí pasando por la presa, quiere decir que no contamine, sí contamina, ¿sí? Hay muchos rollos, se genera metanol, perdón, gas metano por el acumulamiento del agua y la putrefacción de, hierbas, etcétera. Entonces también este portal toma en cuenta ese tipo de emisiones. El 11% proviene de la energía nuclear, que también genera emisiones, más otro tipo de problemas que no nos vamos a meter, ¿sí? 5% proviene solamente de la quema de combustóleo o petróleo, aquí lo pone como petróleo. Y 7% de otros. El rubro de otros es eólica, solar o lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Tanto limpias como sucias están revueltas ahí en otras. ¿Sí? Ahora, las emisiones generadas según la fuente de generación o de dónde sale esa electricidad, se miden en kilogramos de CO2 o de dióxido de carbono por gigajoule. Recuerden que todo lo estamos manejando en gigajoules, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, la generación de energía, ¿sí? Por medios solares, eólicos, etcétera, genera 0.00009 kilos de CO2 por cada gigajoule. Pero generar electricidad por medio de petróleo, quemar petróleo, combustóleo, genera 114 kilos de CO2 por cada gigajoule que se genera, ¿sí? De electricidad. La nuclear, 0.00043, la hidroeléctrica, 0.0014, perdón, 0.0014. Por quemar gas se generan 138 kilos por cada gigajoule que se produce de electricidad. Y por quemar carbón se generan 24 kilos por cada gigajoule. Sí, es muy contaminante, pero también es muy eficiente por el tema de la eficiencia calorífica a la que se ha alcanzado en las plantas de generación que queman carbón. Perdónenme. Y como un dato extra, la gasolina, quemar gasolina genera 28 kilos de CO2 por cada gigajoule que genera el quemar gasolina. Sí. Ahora, vámonos al detalle. ¿Sí? Lo que ven ahí en amarillo es energía que proviene de la quema directa de combustibles fósiles, ¿sí? Sea gasolina o sea diésel en el caso de los motores de combustión interna. Y lo que ven ahí en verde, que lo puse en verde no por ecológico, es energía que proviene de una mezcla de tecnologías tanto limpias como sucias para generarla, ¿sí? Y volvemos aquí al tema de la energía que se necesita o que requiere cada tipo de vehículo.
Un auto eléctrico requiere 50.7 gigajoules para ser fabricado y reciclado, sin contar baterías. Un auto de combustión interna 33 nada más. Ahora, durante la vida del auto de 10 años o recorrer 190,000 kilómetros en él, un auto eléctrico requiere solamente 135 gigajoules y un auto de combustión interna requiere 213 gigajoules de energía, para un total de 186 y 246 gigajoules respectivamente. Las emisiones generadas por fabricar o reciclar los autos, ahí está en la tabla. Para un auto eléctrico son 2012 kilos de CO2 por gigajoule, perdón, en total. Y para un auto de combustión interna, 1321 kilogramos de CO2. ¿Sí? Por lo que les dije en la pantalla pasada, donde cada gigajoule, dependiendo de dónde viene, genera, ¿sí? Emisiones. Y en su uso, aquí es donde está el gran diferenciador. En un auto eléctrico, los 135 gigajoules que se genera para moverlo por 10 años generan 5.385 kilos de CO2 en total. Y un auto de combustión interna genera 5.969 kilos de CO2 en total. Estoy hablando del promedio mundial, ¿sí? Entonces, hasta aquí podemos ver que las emisiones generadas en el ciclo de vida de los autos eléctricos son de 7.398 kilos de CO2. Y de un auto de combustión interna, 7.291. A nivel mundial, el promedio mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí está la tabla otra vez. La generación de energía, dependiendo de cada fuente, genera N kilos de CO2 por cada gigajoule. Y a nivel mundial, como les platiqué hace rato, ahí están los porcentajes de dónde proviene la energía de cada fuente a nivel mundial, ¿sí? El promedio mundial. Entonces, ahí están los datos. En el mundo es un poco más sucio tener un auto eléctrico que uno de combustión interna, ¿sí? Vean las tablas, vean los datos, pero, y aquí viene lo interesante, dependiendo de la región del mundo, puede ser más limpio un auto eléctrico que uno de gasolina o viceversa, ¿sí? En general, repito, en promedio, en el mundo, dependiendo de dónde viene esa energía que se genera para fabricar el auto, etcétera, en promedio es más sucio tener un vehículo eléctrico que uno de gasolina. En el mundo, el 42% de energía viene de quemar carbón, el 18% de quemar gas, el 17% de fuentes, presas hidroeléctricas, el 11% es generada por energía nuclear, 4% de quemar petróleo y 8% de otros, solar, viento, etcétera, ¿sí? Eso es en promedio mundial. En Norteamérica, discúlpenme ahí, no le cambié, en Norteamérica, el promedio de generación de cada tipo de energía es 33% de carbón, 28% de gas, 13% hidroeléctrica, 17% nuclear, 5% petróleo y 4% de otros. Si hacemos las mismas cuentas, en Norteamérica, un auto eléctrico genera 9.772 kilos de CO2 en su ciclo de vida. Aquí lo pueden ver arriba. En un auto de combustión interna, el tener un auto de combustión interna genera 7.715 kilos de CO2 en su ciclo de vida. O sea, 2.000 kilos más de CO2 se generan con un auto eléctrico que con uno de combustión interna. ¿Por qué? Porque la mezcla de tecnologías para producir electricidad en Norteamérica está mucho más cargado a fuentes contaminantes que el promedio mundial. ¿Sí? Pero no todos son malas noticias. Bueno, vamos a seguir primero con las malas noticias.
En Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes del mundo en cuanto a autos eléctricos, o el segundo, porque el más grande es China, en Estados Unidos nada más, ya no Norteamérica, sino específicamente Estados Unidos, un auto eléctrico genera 10.302 kilos de CO2 y un auto de combustión interna genera 7.810. Repito, por la mezcla de tecnologías para producir la electricidad. La gasolina queda estándar, queda igual en todas las regiones del planeta. Pero ¿de dónde viene la electricidad para fabricarlo o recargar los vehículos eléctricos? Es lo que cuenta, ¿sí? Entonces, 2.200 kilos más de CO2 se generan al tener un auto eléctrico en Estados Unidos. Y Tesla es de Estados Unidos y es verde y todo eso. Pero les digo, no todos son malas noticias. Vamos a hablar un poquito de México, ¿sí? En nuestro país, la mezcla de producción de electricidad, de tecnologías para producir electricidad, está muy cargada todavía al petróleo, ¿sí? 20%, 49% gas, 11% carbón, 14% hidroeléctricas es un buen número, 3% nuclear y 3% de otros, ¿sí? Pero carbón 11%, gas 49%, ¿sí? Y 20% de combustible o petróleo. Es muchísimo. Entonces, esa mezcla nos da que en México el tener un auto eléctrico genera 17.356 kilos de CO2 y el tener uno de gasolina 9.070, suponiendo que fue fabricado también aquí. Entonces, sorprendente, casi el doble. Pero ahora sí, no todos son malas noticias. En Sudamérica, mis respetos amigos de Sudamérica que me ven, en general, es una de las regiones más limpias del planeta en cuanto a producción y generación de electricidad. Si ustedes ven aquí en estas tablas, repito, todo esto lo saqué del mismo portal, dice que el 57% de la electricidad de Sudamérica se genera por por presas hidroeléctricas, ¿sí? Es muchísimo y es de las tecnologías más limpias. Sí contamina, pero muchísimo menos. Vean ahí las cifras, vean ahí los números, ¿sí? Entonces, 16% de gas, 13% de petróleo, solar, también tienen un buen porcentaje de generación de electricidad por desechos y biomasa, ¿sí? Entonces, que también contamina, pero mucho menos. Entonces, esa mezcla da que en Sudamérica, Centro y Sudamérica, sí sea más limpio tener un auto eléctrico que uno de gasolina. Así de sencillo. Tener un auto eléctrico en Sudamérica genera 7.060 kilos de CO2 a la atmósfera. Y tener uno de gasolina genera 7.231, o sea, 200 kilos más de CO2 a la atmósfera por tener uno de gasolina que uno eléctrico. En Sudamérica, repito, bien hecho para los que les preocupa todo lo verde. En Sudamérica sí es más verde tener un auto eléctrico. En Europa, ¿qué tal? En Europa, su balance de generación de energía, de tecnologías para generar energía, los hace todavía más limpios, ¿sí? Ahí están los números. 25% de carbón, todavía sigue siendo alto, pero 16% de gas, 17% hidroeléctricas, 24% nuclear, que sí contamina, pero mucho menos en cuanto a CO2. Estamos hablando nada más de emisiones a la atmósfera, ¿sí? Es muy alta la generación de energía nuclear en Europa. 8% solamente de quema de petróleo combustóleo y 10% muy alto de energía solar, de viento, etcétera, ¿sí? Esa mezcla resulta que en Europa tener un auto eléctrico genera 6.900 kilos de CO2 a la atmósfera y tener un auto de combustión interna genera 7.212 kilos. ¿Más limpio? ¿Un poquito? Sí. Ahora nos vamos al resto del mundo, Asia y Oceanía.
En Asia no me quise ir ya más a detalle, pero Asia, Oceanía, sumando todo eso, la mezcla de tecnologías también da un buen balance, ¿sí? Aquí pueden ver los números: 59% carbón, 13% de gas, 15% hidroeléctrica, 4% nuclear, 4% petróleo y 5% de otros. La mezcla da que en Asia y Oceanía el tener un auto eléctrico genera 6.888 kilos de CO2 a la atmósfera, y el tener un auto de combustión interna de gasolina genera 7.200 kilos de CO2 hacia la atmósfera. ¿Cómo ven? Bastante interesante, ¿no? Entonces, si nos regresamos al promedio mundial, pues sí, a nivel mundial es mucho más o es más sucio tener un auto eléctrico que uno de gasolina. 7.291 kilos de CO2 se generan por tener un auto de gasolina en el mundo, en general, en promedio, y un auto eléctrico 7.398, casi 100 kilos más. Pero repito, dependiendo de la región, por lo regular es más contaminante tener un auto eléctrico que uno de gasolina. En Norteamérica, específicamente Estados Unidos, obviamente México, también Canadá, pero vamos a hablar de regiones. Solamente en Norteamérica son prácticamente 1.000 kilos más de CO2 los que se generan a la atmósfera por tener un auto eléctrico que uno de combustión interna. En Sudamérica es más limpio, al igual que en Europa, en Asia y Oceanía, ¿sí? Entonces, pues no es así de fácil, no es así de fácil de que tenga un eléctrico es más limpio. No, depende de dónde, ¿sí? Y el volumen de ventas de autos eléctricos, el volumen más grande está en China. Entonces, si nos vamos a ver el dato específico de China, pudiera ser que también sea más limpio. No creo o no sé porque no lo revisé, ¿sí? Pero en general, el segundo mercado más grande de autos eléctricos es Norteamérica. Y vean, 1.000 kilos más. En Europa también es más limpio tener un auto eléctrico por 300 kilos. Entonces, repito, depende de la mezcla de dónde se vendan más, es donde puede ser o no más limpio tener un auto eléctrico. Aquí está el resumen, ¿sí? A nivel mundial, repito, 100 kilos más de emisiones a la atmósfera por tener un auto eléctrico que uno de gasolina, ¿sí? Y todavía queda el pendiente de las baterías. Pero las baterías, ahorita, al no haber un caso económicamente viable, un proceso económicamente viable para reciclarlas, no podemos decir que en la reciclaje de energía generamos CO2. Pero sí es muy peligrosa la contaminación a tierra, mantos freáticos, etcétera. Pero eso está todavía en el limbo, todavía es un hoyo negro y es algo muy importante, pero no está todavía dimensionado. Entonces, yo creo, mi juicio, mi idea es, si sumamos el tema de las baterías, del reciclaje de las baterías, al ciclo de vida de los autos eléctricos van a contaminar más y quizá mucho más que un auto de combustión interna. Al día de hoy, a la fecha de 2019, sí, a este año, conforme el mundo vaya evolucionando y la generación de energía sea más limpia, esa balanza se va a inclinar para el otro lado. Pero en este momento todavía no. ¿Cuánto? Si a mí me preguntan, a nivel mundial, unos 20 o 30 años. Al menos. Si no es que más. Insisto, dependiendo de la región del mundo. En Sudamérica han hecho muy buen trabajo, en Asia ahí la llevan, en Europa están dejando a un lado la energía nuclear por el peligro que conlleva, más allá de la contaminación de la atmósfera, la otra contaminación que es más grave, ¿sí? Y en Norteamérica, pues también poco a poquito. ¿Cuánto? Insisto, para que esa balanza se incline a favor de los autos eléctricos a nivel mundial, hacen falta dos cosas: que la generación de energía sea mayormente de fuentes limpias, y dos, que se encuentre un proceso económicamente viable y de bajo impacto ambiental para el reciclaje de las baterías. Cuando eso suceda, todos los autos eléctricos van a ser más limpios que los de gasolina.
Mientras, yo me quedo con los de gasolina. Amigas y amigos, ojalá que les haya gustado este video. Si les gustó, compártanlo, comenten por favor. Vamos a ver qué polémica se genera, qué creen ustedes. Comenten, compartan el video. Vamos a ver también qué opinan sus amigos, sus conocidos, sus contactos en redes sociales. Y los que no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Les prometo hacer un poco más de videos con ingeniería, con números, con datos, etcétera, para que pues presuman y les compartan ahí con sus amistades, con sus conocidos. Amigas y amigos, que estén muy bien. Hasta luego.